Queridos hijos, el Evangelio de este domingo está tomado del capítulo 13 de San Mateo, versículos 1 al 23, y dice así: Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: El sembrador salió a sembrar. Al sembrarse, lo que cayó al borde del camino, los pájaros lo comieron. Lo que cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y por falta de raíz se secó. Lo que cayó entre espinas, al crecer éstas, lo ahogaron. Lo que cayó en tierra buena dio fruto, 100, 60 o 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿Por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: Por más que oigan no asimilarán, por más que vean no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos, y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, y sus oídos no oigan, y su corazón se endurezca, y no se conviertan, y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la asimila, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió al borde del camino. El que recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan, y no puede dar fruto. Y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Esta parábola que acabamos de escuchar nos es referida por los 3 evangelios sinópticos. Cada uno de ellos acentúa un aspecto particular de la misma, de manera que su comprensión global recomienda una lectura comparativa de los 3 relatos sinópticos. De esta comparación surge, por ejemplo, que los discípulos no solo preguntaron a Jesús por qué hablaba en parábolas, como atestigua San Mateo, sino que también lo interrogaron sobre el significado de la parábola, como explícitamente informan San Marcos y San Lucas. Se deduce, sin embargo, de San Mateo que la pregunta por el sentido de la parábola no estaba ausente, porque de hecho el Señor se detiene a explicársela. Con todo, San Mateo no formula explícitamente esta pregunta. San Marcos, además, nos avisa sobre un reproche de Jesús a sus discípulos por su falta de comprensión, que no se lee en Mateo. ¿No comprenden esta parábola? Entonces, ¿cómo entenderán todas las parábolas? Se deduce de esto que la parábola contiene una enseñanza básica, cuya comprensión es requerida para el entendimiento de todas las demás. Todas las palabras salidas de la boca del Señor son importantes, pero esta parábola del sembrador encierra un núcleo sustancioso
que no se descubre sino al que se dispone debidamente a meditarla. Para captar el significado profundo del Evangelio de hoy, se los he citado con unas pequeñas modificaciones en la traducción, que son más fieles al texto original griego. El texto que se lee en la liturgia, para hacer más fácil su comprensión, introduce la palabra semilla, que, por extraño que parezca, no aparece en el original griego. Es obvio que lo que un sembrador siembra son semillas, de manera que la inclusión de esta palabra en la traducción del pasaje leído no parece extraña. Sin embargo, el detalle de su silencio en el texto original no debe ser suplantado por una lectura que nos la haga más fácil. Hay que entender el texto tal como nos lo transmitió el evangelista, quien, a su vez, ha querido ser fiel al modo de hablar del Señor. Si Jesús no usó la palabra semilla, es por una razón que debemos comprender. Y esta razón es que, aunque un sembrador siembra semillas, Jesucristo no es un sembrador como cualquiera. Del sembrador, Jesucristo solamente quiere tomar como ejemplo el hecho de que esparce con generosidad su siembra, sin mirar dónde ella cae. Esto es lo que tiene en cuenta Jesús para llamarse a sí mismo sembrador. Él no se llama sembrador por sembrar semillas. En esto se distingue de todo otro sembrador, es decir, porque siembra algo distinto de sí mismo. En cambio, lo que Jesús siembra es a sí mismo. En el original griego, este sentido del texto es bastante claro. Por eso no lo traduje diciendo: el sembrador, al sembrar la semilla, una parte cayó fuera del camino y se la comieron los pájaros, sino que traduje de esta manera: el sembrador, al sembrarse, lo que cayó fuera del camino lo comieron los pájaros. Que lo que este sembrador divino siembra es el mismo queda patente cuando explica el sentido de la parábola a los discípulos. En esta explicación tampoco se habla de semillas. Lo que el sembrador sembró ahora se lo llama explícitamente palabra del reino. Jesucristo es esa palabra, como lo atestigua sin más San Juan al comienzo de su Evangelio. Las palabras con que Jesús enseña a la gente son entonces Él mismo, la verdad que hace libres y da vida. Este sentido tan simple y profundo de la parábola no acentúa, en primer lugar, la disposición del que recibe la siembra, sino la siembra misma, que es el mismo Señor. Esto es lo que hay que entender de la predicación de Jesús. Por esto, esta parábola es fundamental. Ella nos dice que en toda otra parábola que el Señor enseñe, es Él mismo el que se está entregando a los hombres para ser asimilado. Las parábolas, entonces, no son solamente un género de predicación simple, adaptado pedagógicamente a la sencillez de sus oyentes. Las parábolas son el modo más apto para transmitir, por medio de comparaciones con realidades por todos conocidas, la profundidad del misterio del reino que es Jesucristo mismo. Jesús no habla en parábolas entonces para que las gentes no entiendan, sino porque no entienden, es decir, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Este ver sin ver y oír sin oír no es el triste patrimonio de las gentes incultas. También los fariseos, que eran cultos e instruidos, veían sin ver, oían sin oír. Ellos entendían la comparación de las parábolas, como cualquier otra persona, porque las comparaciones eran muy simples. Pero no comprendían que, al predicarlas, Jesús estaba él mismo entregándose a sus mentes para que comprendan. Es decir, salía a su encuentro para que ellos lo recibieran creyendo en él. Lo que Jesús siembra, por lo tanto, no son solamente enseñanzas, o consejos, o exhortaciones que el hombre debe acoger con corazón bien dispuesto. Lo que Jesús siembra es Él mismo. Y para captar la importancia de esta palabra que es Jesús, debemos prestar atención a algo que dice el pasaje evangélico que leí al comienzo, y que por tan sencillo podría pasar desapercibido.
aunque no lo era para aquellos hombres que estaban acostumbrados al modo de enseñar de los rabinos. De hecho, ellos llamaban a Jesús rabí, es decir, maestro. Y con más razón, porque enseñaba como ninguno lo había hecho hasta entonces. Nos dice el Evangelio que Jesús pronunció esta parábola desde una barca mientras la multitud estaba en la orilla. Esta imagen remitía a los oyentes del Señor a una escena particular del libro del Génesis. Allí, cuando se nos dice que Dios, por su palabra, habiendo hecho retroceder las aguas para que apareciera el suelo seco, hizo crecer en ese suelo toda clase de plantas portadoras de sus propias semillas. Ahora vemos a Jesús, palabra eterna del Padre, a hablar a aquellos hombres asentados en la arena para que fructifique en ellos la palabra que les dirige y que es Él mismo. Como en la creación la palabra del Padre dio vida a las plantas cargadas de semillas, ahora esa misma palabra da vida a los hombres plantándose en ellos y esperando que porten como fruto más semillas de vida eterna. A la luz de esta semejanza, los discípulos podían comprender no sólo las demás parábolas del Señor, sino toda su actividad redentora. Cuando Jesús dice, salió el sembrador a sembrar, está aludiendo a su salida permanente del seno del Padre. Salió para fundar la creación como palabra creadora. Siguió saliendo como palabra que señala el camino de los elegidos cuando dio la ley en el Sinaí. Ahora sale como palabra que regenera y da vida al entregarse él mismo para ser abrazado en la fe. Cuando Jesús dice salió, entonces, no hace referencia a un hecho del pasado que queda atrás en el tiempo, sino a algo que, habiéndose verificado en un momento determinado, no cesa de seguir realizándose. Si salió, quiere decir que esa salida no tiene marcha atrás y que continúa viniendo hacia nosotros. La palabra que es el mismo sigue ofreciéndose a nosotros que oímos, con oídos atentos, la parábola del sembrador y todas las demás palabras que salen de la boca de Dios. No escuchamos esta parábola como algo que Jesús dijo en el pasado, sino como una palabra que es el mismo Señor que se dirige ahora a cada uno de nosotros. Palabra que, corroborando el ser que nos ha dado y el camino de bienaventuranza que nos ha marcado, nos da la vida para poder transitar ese camino. Recién ahora entonces aparece ante nosotros la vital importancia de los distintos terrenos en que puede caer esta palabra que a todos ofrece. El borde del camino, la tierra pedregosa e infértil, la tierra fecunda pero cubierta de abrojos y espinos, la tierra fértil con distintos grados de fecundidad. Estos distintos terrenos no nos hablan solamente de distintos tipos de personas que reciben en diversos modos la palabra, sino, lo que es más decisivo para nosotros, de los distintos factores que hacen que desfallezca nuestra capacidad de escuchar la palabra. Por eso, el Señor advertía siempre que concluía una enseñanza, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esos factores negativos son la falta de atención que hace que la palabra caiga fuera de nosotros. La falta de fortaleza ante las dificultades que nos llevan a flaquear y abandonar la palabra recibida y que comenzaba a fructificar en nosotros. Como le sucede a muchos que empiezan a practicar la fe con entusiasmo, pero ante el esfuerzo que requiere ser constantes, pronto se cansan y abandonan el camino emprendido. La falta de renuncia que la palabra implica siempre, porque no se puede servir a Dios y al dinero. El Señor lo enseñó claramente en otra oportunidad. El que no me ama más que a sus padres, o a sus hijos, o a sí mismo, no es digno de mí. Si comprendemos que el Señor viene a nosotros permanentemente en sus palabras, y dejamos de lado los factores que nos impidan escucharlas, entonces Él mismo tiene preparado para nosotros un manjar mucho más sustancial, que es
su mismo cuerpo en la Eucaristía. En esto, la fe católica tiene la plenitud de la verdad, que le falta a los protestantes, que se contentan con solo la palabra. Nosotros no nos diferenciamos de ellos optando por la Eucaristía en detrimento de la palabra. Ellos no son los dueños de la palabra. La palabra es Jesucristo y Él se ha entregado a la Iglesia Católica por Él mismo fundada. La fe protestante no viene de Cristo, sino de Lutero y los demás mal denominados reformadores del siglo XVI. Nosotros tenemos la plenitud de la enseñanza de Cristo. Tenemos su palabra, que es el mismo, y tenemos su cuerpo y su sangre. En el Antiguo Testamento, los israelitas tenían solo la palabra de Dios. Hoy, porque esa palabra se hizo carne, nosotros tenemos también su cuerpo sacratísimo. Él se nos da no solamente en el Evangelio que escuchamos, sino también en el cuerpo que comulgamos. Así se siembra en nuestros corazones para que demos fruto en abundancia. Ese fruto es para nosotros vida eterna, pero también semillas que se esparzan a nuestro alrededor para que se multiplique el efecto salvador de la palabra que se nos comunica. No hay mejor ejemplo de la recepción fecunda de esta palabra que María Santísima. A ella entonces elevamos nuestra plegaria, para que, imitándola, sepamos abrir nuestros oídos a la voz divina y vivir plenamente de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Cristo se va a manifestar.